Y en esta ocasión les queremos compartir mi compañera Laura Jimena Gudelo y quien les habla Laura Tavares, la cosa número 4. Se trata de contener la violencia desatada antes que negarla. Los puntos a tratar en esta cosa número 4 son 7 puntos en concreto. Uno de ellos es qué hay detrás de la Constitución del 91, movimientos estudiantiles y movimientos guerrilleros, Declaración de París del 18 de marzo de 1871 y la séptima papeleta, apertura del Estado para la participación, incluir la insurgencia y la insurrección y por último, contemplación de dos propuestas, la participación de la coordinadora guerrillera y el carácter popular de la asamblea. Y pues por último tendremos dos conclusiones acerca de este tema que trata el libro. Comenzaremos con la Constitución del 91. ¿Qué hay detrás de esa Constitución? Y es que acá el autor nos dice que detrás de esas grandes acciones históricas también hay un detrás, hay un porqué y un cómo se logró esa acción histórica. Entonces acá nos habla de que se ha afirmado hasta el cansancio que constituciones democráticas como la colombiana de 1991 no son el resultado de una guerra civil, que su existencia le resta existencia al conflicto o que están diseñadas para evitarlo, y que tras ellas todo el conflicto ya es cosa del pasado o no existe, y si lo hace es entonces un mero acto criminal e ilegítimo. Tales opiniones, por muy extendidas o bien intencionadas que sean, son incorrectas, son además confusas y populistas. Eso es un apartado de este texto, de lo que nos dice el autor. Ahora bien, esta Constitución del 91 está conformada con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico, social y justo. A finales de los años 80, Colombia se encontraba en una situación donde dominaba el caos y la falta de gobernabilidad, y era uno de los países más violentos del mundo. Cuando la violencia guerrillera que venía desde los años 60 entró en contacto con el narcotráfico que había surgido en los años 70, la respuesta narcotraficante se materializó en la organización de grupos paramilitares, especialmente en la región del Magdalena Medio. La fuerza del fenómeno paramilitar y la lejana posibilidad de derrotar a la guerrilla se debieron parcialmente a que el narcotráfico había infiltrado buena parte del gobierno con su gran capacidad de corrupción, lo que contribuyó al debilitamiento de las instituciones jurídicas y la democracia en general. Y de la otra, se trataba de garantizar el carácter popular de la Asamblea frente a un proceso electoral inclinado a convertir la virtualidad del conflicto en compromiso permanente. Es decir, se planeó configurar una lista de movimientos sociales liderada por el escritor Gabriel García Márquez que serviría de antecámara a la formación de una izquierda democrática como condición para ver la lucha armada como el camino real hacia la nivelación política igualitaria. Ambas iniciativas estuvieron a punto de realizarse. Los requisitos de la coordinadora eran difíciles de tratar, pero no intratables. Lo único necesario era mantener la interacción, la conversación entre insurrección e instituciones. La juventud colombiana, en especial los estudiantes de las universidades públicas y privadas, se sintió golpeada por la tragedia de la muerte de Galán y decidieron unir sus esfuerzos para promover una Asamblea Nacional Constituyente que buscara la redacción de una nueva constitución que cambiara las reglas de juego para combatir los distintos flagelos que azotaban a Colombia. Así fue tomando forma la posibilidad de trabajar por una nueva constitución donde los jóvenes se encargarían de tomar las banderas y dicho proyecto, llamado más tarde Movimiento Estudiantil, se dividiría en dos grupos principalmente, Todavía Podemos Salvar a Colombia y Movimiento Estudiantil por la Constituyente. Existieron diferencias entre los dos grupos, ya que el movimiento estudiantil por la constituyente estaba interesado en que el movimiento estudiantil fuera un órgano de control en ese fenómeno constituyente que se estaba dando, mientras que Todavía Podemos Salvar a Colombia perseguía una posición política en la Asamblea Constituyente. El primero no tuvo la suficiente fuerza para mantenerse como ideología predominante entre los estudiantes y el segundo, a pesar de su efímero triunfo, se desmanteló por el conflicto de intereses
políticos individuales. Pero la orientación política del movimiento estudiantil no implicó la subversión del Estado, sino la reforma del mismo a través de la modernización de sus instituciones, razón por la cual el movimiento fue, en esencia, un movimiento reformista. Reformismo que implicó la aceptación de la democracia como el tipo de organización sociopolítica necesario para superar la crisis y una concepción del Estado muy ligada a la idea clásica liberal en la cual le compete una función de garantía de las libertades individuales. Con el propósito de conseguir que la Asamblea Nacional Constituyente pasara de ser una fantasía y se convirtiera en una realidad, el gobierno de César Gaviria Trujillo buscó la aprobación y participación de grupos al margen de la ley, tales como las FARC, el EPL y el ELN. Ahora bien, para lograr los propósitos que los diferentes movimientos tenían y que se diera la participación, ocurre la séptima papeleta, la cual a su vez se basa en lo que hace algún tiempo fue la Declaración de París del 18 de marzo de 1871. Para estar en contexto, esta declaración, que se denominó la Comuna de París, es reconocida por ser el primer levantamiento obrero que gobernó durante 60 días promulgando una serie de decretos revolucionarios. Muchas de estas medidas responden a la necesidad de acabar la pobreza generalizada que había causado la guerra en ese tiempo. Ahora les compartiremos un pequeño fragmento de lo que decía esta declaración. Dice: esta vez nuevamente París trabaja y sufre por la Francia entera, la que él prepara por sus combatientes y sacrificios, la regeneración intelectual, moral, administrativa y económica, la gloria y la prosperidad. ¿Qué pide París? El reconocimiento y la consolidación de la República, una forma de gobierno compatible con los derechos del pueblo y el desarrollo regular y libre de la sociedad. A partir de la Declaración de París, esto se toma como ejemplo. Se construye en Colombia lo que es la séptima papeleta. Esta fue una propuesta que surgió a partir del movimiento estudiantil ante las elecciones del 11 de marzo de 1990, donde allí se elegiría Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, juntas administradoras locales, Consejo Municipal y alcaldías. El movimiento estudiantil propuso incluir un séptimo voto, que consistió en promover una asamblea constituyente. Apertura del Estado. El cambio drástico que significó la entrada en escena del movimiento estudiantil y de los demás movimientos más o menos organizados puede entenderse como un movimiento arriesgado, pues se trataba de abrir las instituciones a la participación más amplia posible, que incluiría a la llamada en aquella época coordinadora guerrillera, entre otros sectores desconectados hasta entonces del espacio político y la palabra pública. La comisión exploratoria era una estrategia utilizada por el presidente Gaviria para indagar si la guerrilla estaba interesada en hacer parte de la constituyente. En la reunión, los guerrilleros participantes, entre ellos Tirofijo, Caraballo, el cura Pérez, entre otros, dijeron estar de acuerdo con ser parte de la constituyente, lo que produjo un optimismo inicial en los miembros de la comisión. Pensaron que esto sería bueno para el país porque se encontrarían diversos puntos de vista que permitirían hacer una reforma a la Constitución, otorgándole un carácter pluralista. Los intereses políticos y militares, tanto del gobierno como de las FARC y el ELN, impidieron la incorporación de dichos grupos a la Asamblea Nacional Constituyente, y el desacuerdo tuvo como desenlace un bombardeo a la Casa Verde el mismo día de las elecciones a los delegatorios a la ANC. Con la entrada en vigencia de la Constitución, el pueblo colombiano pretendía poner fin a las demandas y necesidades sociales históricamente postergadas y darle paso al reconocimiento de garantías constitucionales, evolucionando un modelo de Estado que recogiera el sentir nacional y estuviera acorde con las nuevas dinámicas mundiales de protección de derechos. Así quedó condensado en el artículo 1 constitucional cuando se establece a Colombia como un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, entendiendo la participación como un valor constitucional, un principio fundamental, y como uno de los fines principales del Estado colombiano. A partir de allí se erige la participación ciudadana en Colombia como un derecho-deber, lo cual significa que, por un lado, todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder, y por otro, a estos mismos les coexiste el deber de participar en la vida política, civil y comunitaria del país. En este punto el autor habla de una combinación entre dos puntos de vista.
Aquí ni se trataba de destruir las instituciones para instaurar una suerte de grado cero inmediato entre líder o representantes y pueblo, ni de cerrar los ojos y pretender que con ello acababa la insurrección. Hacer ambas parte del proceso que se pensaba llevar a cabo, una nueva democracia consistía en incluir a todos para hacerlo mejor. Las dos propuestas. La apertura del Estado fue un motivo de controversia dentro del movimiento estudiantil. Se produjeron contactos con los llamados actores del conflicto aún antes de contar con el acompañamiento de los gobiernos de turno, y tales contactos no solo se mantuvieron, sino que avanzaron hasta el punto en que fue posible contemplar dos propuestas. De una parte, la participación de la coordinadora guerrillera en la Asamblea Constituyente, con un número limitado de representantes, a un lado del proceso electoral en el cual sabíamos volverían a ser protagónicos los partidos tradicionales que dominaban el duopolio político, es decir, darle voz y voto en las decisiones del Estado. Y de la otra, se trataba de garantizar el carácter popular de la Asamblea frente a un proceso electoral inclinado a convertir la virtualidad del conflicto en compromiso permanente, es decir, configurar una lista de movimientos sociales, y de la otra se trataba de garantizar el carácter popular de la Asamblea frente a un proceso electoral inclinado a convertir la virtualidad del conflicto en compromiso permanente. Es decir, se planeó configurar una lista de movimientos sociales liderada por el escritor Gabriel García Márquez que serviría de antecámara a la formación de una izquierda democrática como condición para ver la lucha armada como el camino real hacia la nivelación política igualitaria. Ambas iniciativas estuvieron a punto de realizarse. Los requisitos de la coordinadora eran difíciles de tratar, pero no intratables. Lo único necesario era mantener la interacción, la conversación entre insurrección e instituciones. Por último, y para finalizar con esta exposición, queremos compartirles a ustedes, compañeros, dos conclusiones sobre esta cosa número 4. Una de ellas es que este movimiento social tuvo claros orígenes en las clases medias estudiantiles y logró imponer su visión sobre posturas iniciales más populares y de ruptura. Como movimiento social, una de las características esenciales era la falta de la institucionalización. Por último, la guerra y el conflicto hacen parte de la historia y de las acciones. Ocultarlas es quebrantar todo lo que se quiso lograr con esta constitución. Detrás de los grandes hechos históricos siempre habrá una gran historia detrás, una historia llena de participación ciudadana.